Hola, les voy a enseñar cómo utilizar este simulador de partículas de FET. El link se los voy a dejar en la descripción para que una vez que le den clic puedan entrar a esta página. Nos despliega una lista de 3 opciones, es estado, cambios de fase e interacción. Vamos a probar con el primero, que sería de estado. Le damos clic y nos abre en el centro un sistema cerrado. Dentro del sistema cerrado se encuentran unas partículas. Arriba está un termómetro que si le damos clic nos da la opción de medir la temperatura en Kelvin, en grados Celsius. La parte de abajo viene un calentador o el que nos va a ayudar a regular la temperatura, donde podemos poner la temperatura en frío o la temperatura en calor. Del lado derecho viene la opción de distintos átomos y moléculas: neón, argón, oxígeno y agua. Y debajo viene el estado en el que yo quiero que se encuentre mi átomo o mi molécula, en sólido, en líquido o en gaseoso. Vamos a probar con el agua. El agua en el estado gaseoso, recordemos que las partículas están dispersas, existe movimiento entre ellas y por eso es que una vez que yo pongo un gas en un recipiente, este gas se va por todo el recipiente y todas las partículas andan de aquí para allá. Pero entonces, ¿qué sucede si a este gas yo le bajo la temperatura? Ahí estamos a 130 grados Celsius y entonces yo le empiezo a bajar la temperatura. Ahí ya llegó a 26 grados Celsius, que es más o menos la temperatura de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué sucede? Todas las partículas van hacia la parte de abajo, pero aún existe movimiento entre ellas. Por lo tanto, hemos llegado o hemos alcanzado el estado de líquido. Si yo le sigo bajando la temperatura, el movimiento en las partículas va a ser mucho menor. Por lo tanto, voy a llegar al estado sólido. Y si yo hago lo inverso, en vez de bajar la temperatura, comienzo a calentar, entonces voy a tener las fases inversas. Vamos a probar ahora con algún otro material, por ejemplo con el neón. A la temperatura de menos 246 grados Celsius aún hay movimiento, por lo tanto podemos decir que está en estado líquido. Si yo le aumento la temperatura, empiezan a dispersarse las partículas, a chocar más entre ellas y por eso se van hacia todos los lados del recipiente. Y podemos seguir intentando con cualquiera de estas moléculas y en el estado que yo quiera. Ya en la flechita del lado derecho le doy en regresar para que se deshaga todo lo que he hecho y pueda volver a probar. Vamos ahora con la siguiente, que es cambios de fase. En esta parte tenemos aún más variables, ya no solo es la temperatura. Podemos con esta bombita agregar más partículas, por lo tanto la cantidad de moléculas también es una variable a añadir. La otra variable es la presión. Si yo le doy clic a la manita, entonces comienza a presionar este sistema y la presión comienza a aumentar, pero también puedo subirla para que la presión disminuya. Lo mismo del lado derecho, volvemos a tener la lista de átomos y moléculas: neón, argón, oxígeno, agua. Y también tenemos el diagrama de fases del material que yo quiero estar utilizando. Este, por ejemplo, puede ser ideal para que podamos entender las leyes de los gases y poder ver el comportamiento de cada uno de ellos cuando aumenta o cambia temperatura, cuando cambia presión o cuando cambia la cantidad, el número de mol. Ahora, vamos a probar lo mismo con el agua. El agua a una temperatura de 286 Kelvin, vamos a volver a cambiar el termómetro, lo ponemos en grados Celsius y es un líquido. El agua es líquida ahí, pero la interacción entre las partículas comienza a disminuir. Recordemos que si disminuimos la temperatura, entonces las partículas ya no se mueven tanto, empieza a detenerse el movimiento entre ellas, por lo que llegamos a un estado sólido. Pero ¿qué pasa si yo le aumento
la temperatura. Empieza a haber un movimiento más rápido entre ellas, por lo tanto, del estado líquido ahora voy a pasar al estado gaseoso, por eso es que las partículas comienzan a moverse más, empiezan a dispersarse por todo mi sistema, empieza a haber un choque más fuerte entre estas partículas. Ahora, mi temperatura aquí ya es de 342 grados Celsius. Voy a aumentar más partículas para que el sistema esté más lleno. Y ahora voy a disminuir la presión. Si yo disminuyo la presión, las partículas comienzan a moverse aún mucho más rápido, la temperatura aumenta más. ¿Y qué sucede? El sistema, al tener una presión tan fuerte y una temperatura muy alta, hizo que el choque de partículas fuera tan grande que éstas buscaran la manera de salir. Por lo tanto, botaron la tapa del sistema. Le damos aquí en regresar tapa. Vuelve a una temperatura considerable, la presión está estabilizándose y entonces vuelvo a probar ahora con otro átomo. Aquí pruebo con el argón. Empiezo a aumentar aumentar presión. Una vez que aumento presión, la temperatura también aumenta. Hasta ahí la voy a dejar. Y ahora lo que voy a hacer es agregar más partículas de argón hasta que mi sistema quede lleno. Si yo agrego partículas, la temperatura y la presión también van a estar en movimiento. Mi sistema ya se ve mucho más lleno que como se veía hace ratito. Y la presión ahí es inestable por la cantidad de partículas que hay. Aumento presión y vuelven a salir disparadas las partículas. Como pueden ver, es un simulador muy sencillo donde nosotros podemos observar el comportamiento de las partículas. Y es muy sencillo de ver qué pasa cuando aumento temperatura, cuando disminuyo, y como les decía anteriormente, puede ser muy fácil también poder observar el comportamiento de los gases cuando estamos estudiando las leyes, porque al incluir la variable de cantidad y la variable de presión hace mucho más fácil el poder observar esto. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber visto este video.